Bueno, y hoy dentro de los diálogos de Tiempo de Canarias con el que establecemos contacto es con el viceconsejero de Empleo o de Trabajo, depende cómo lo veamos, ahora se lo vamos a preguntar, del Gobierno de Canarias, con Gustavo Santana, a quien saludamos. Señor Santana, bienvenido a estos encuentros del día de Tiempo de Canarias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en un tiempo como el que estamos viviendo, no sé si es bueno hablar de empleo o de trabajo, señor Santana. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, el concepto del empleo es mucho más amplio porque el concepto de trabajo va mucho más enmarcado en las relaciones laborales, pero cuando hablamos de empleo abarcamos todo, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas activas de empleo y también las relaciones laborales, que era el gran reto que nos habíamos marcado al inicio de esta legislatura, un reto que sigue vigente para ir cada vez que avanzamos a la hora de hablar de empleo, también que ese empleo que se genere o el que ya existe, tener unas relaciones laborales sanas donde tanto desde el ámbito de vista de la igualdad laboral, pero también de la prevención de riesgos laborales y otras cuestiones que tienen que ver con el empleo, ir buscando integrar el concepto para que el empleo en Canarias empiece a avanzar con de calidad, ¿no? Estamos en un momento de crisis, vamos a ver cómo vamos avanzando en esta situación, pero el compromiso y los objetivos siguen vigentes. Claro, pero lo que pasa es que le habrá cambiado todo, señor Santana. Es decir, usted tendría unos objetivos cuando llegó a la consejería, pero todo esto que hemos estado viviendo de la pandemia y del confinamiento y demás, se lo habrá echado abajo, porque fíjese los datos que han aparecido el otro día, que estamos a la cabeza en pobreza. eh, Hay mucha gente aquí en este momento que está pendiente de qué va a ser su futuro porque el turismo no termina de arrancar, están en ERTE y no sabemos si esos ERTE se van a prolongar más allá de septiembre. Supongo que todo le ha cambiado absolutamente todo. Bueno, los objetivos siguen vigentes, pero posiblemente las acciones que íbamos a poner en marcha al inicio de la legislatura las hemos tenido que reconducir para lanzarlas o priorizarlas, especialmente en esta primera fase de la crisis, que tiene una intensidad inédita, impredecible, para intentar que con las políticas de estímulo hacia el empleo que vayamos poniendo en marcha, que algunas de ellas ya están en marcha, vayan prioritariamente a intentar que las empresas que están en situación de ERTE, de causa de fuerza mayor, puedan ir recuperando la actividad y con ella los trabajadores y trabajadoras con la mayor garantía posible. Es una tarea difícil, pero hay que ponerse a la labor. Y otra, que el aumento del paro que hemos vivido en los últimos meses producto de esta crisis, intentar frenarlo y ir acompasando ambas políticas para cuando el escenario de la recuperación de la actividad económica sea pues mucho más predecible, mucho más solvente, no caer en una situación de desempleo y de paro en Canarias que si ya era grave, pues se convierta en mucho más grave ya de lo que venía siendo. Por lo tanto, hay que ir a una serie de políticas, pero sin perder la mirada de los objetivos que teníamos al inicio de esta legislatura, porque también hay que avanzar en el marco de relaciones laborales, confiando en el diálogo social y en la negociación colectiva. Un objetivo que nosotros sabes bien que por la naturaleza de donde venimos estamos absolutamente confiados y en la que ya hemos llegado a algunos acuerdos en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales que está marcando pues las reivindicaciones y de manera unitaria lo que patronales y sindicatos y gobierno de Canarias desde el ámbito del empleo estamos lanzando en ámbitos superiores para que los objetivos que acabo de citar al principio de esta pregunta puedan ser objetivos alcanzables, sobre todo en relación a los expedientes de regulación de empleo. Hay que pelearlo, pero siempre desde el punto de encuentro que marca el diálogo social por la relevancia que tiene y en la cual estamos convencidos en todo momento. Claro, pero señor Santana, después le preguntaré sobre ello porque no olvido su condición de sindicalista antes de llegar a ese puesto, ¿no? Y de su relación y de sus responsabilidades en UGT, pero todo el mundo habla de que
ahora va a ser muy difícil volver a establecer esa pauta de que se había hablado en un principio de mejorar las condiciones laborales. Casi están hablando todo el mundo otra vez de que se van a empeorar, de que la precariedad laboral va a ser uno de los sinónimos, de que se van a perder muchos puestos de trabajo y otro sabe Dios lo que va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, usted es el viceconsejero y por lo tanto debe manejar. Me decía el otro día el responsable de comisiones obreras que estamos 20 puntos por debajo en la incorporación de gente a sus puestos de trabajo, de gente que ha estado en ERTE. ¿Eso es así y por qué? Eso es así por el peso que tiene nuestro modelo productivo en comparación con otras comunidades autónomas, cuyo peso mayor es el sector servicio. Tanto Baleares son las dos comunidades autónomas que menos trabajadores, estoy hablando de datos de hace 2 semanas, eh, se han incorporado a tener actividad en sus empresas. No quiere decir esto que los trabajadores hayan sido desafectados de los ERTE para incorporarse de forma normal y con la plena actividad en sus empresas. Quiere decir que las empresas han venido recuperando esos trabajadores de los ERTE de forma temporal, porque mientras los ERTE estén abiertos, pueden volver a afectarse a esos ERTE como mínimo y de momento hasta el 30 de septiembre. Tengamos en consideración que hay empresas, grandes empresas, especialmente del sector hotelero, que no han abierto todavía, están abriendo poco a poco, en tanto en cuanto se vaya viendo cómo se recupera la actividad económica. Por lo tanto, es un dato en relación a este mes que hay que ir viendo cómo evoluciona. Posiblemente el mes que viene tengamos datos mejores, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que han recuperado la actividad, bien sean a jornada parcial o a jornada completa, pero con la flexibilidad que ofrecen los ERTE pueden volver a ser afectados en cualquier momento. Estamos tanteando, por decirlo de alguna manera, cómo se recupera la actividad y estos datos podemos analizarlos con mayor concreción y con mayor objetividad. Esperemos a partir de septiembre, que es cuando hemos quedado en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, en la primera semana de septiembre, de poder analizar de forma más exhaustiva los datos y poder tener una posición común para seguir Pero, reivindicando pues, aquellas cuestiones que el Gobierno de España tiene que tener en consideración en relación a nuestra comunidad autónoma. Pero entonces, señor Santana, usted como responsable de este departamento, ¿está preocupado? Lo digo porque es que casi todo el mundo habla pues de la cantidad de gente que está pasando de un ERTE a un ERE, la cantidad de gente que no está levantando, autónomos o pymes o micropymes que no están levantando la persiana para abrir, que se han quedado en el camino. ¿A usted le preocupa esta situación ahora mismo? Yo creo que hay que ir actuando con prudencia porque de momento, mientras sigan vivos los ERTE y los ERTE tengan financiación para seguir sosteniendo tanto la exoneración de cuotas empresariales como las prestaciones por desempleo, hay que confiar en la activación de una serie de paquetes de medidas de liquidez y de acompañamiento a las empresas, especialmente en las pymes y a los autónomos, que es nuestra principal preocupación, porque es el tejido más débil, el tejido más frágil y que tiene más riesgo de caer, para intentar que en el ERTE hacia la recuperación no tengan que ir a la liquidación de una empresa, porque esto supondría ir a un concurso de acreedores para liquidarla y ir a un expediente de regulación extintivo. A nosotros, yo cuando me han dicho que eso está sucediendo en alguna empresa, lo que les he pedido es que me den traslado de los datos de la situación para ver en qué podemos ayudar, porque no queremos que ninguna empresa llegue a un ERE. De momento no tenemos anunciado ningún ERE. Yo creo que lo que existe es la incertidumbre de, eh, de que esa situación pueda llegar y nosotros estamos preocupados sobre esa situación si se pudiera dar e intentar acompañar a esas empresas para que no se dé. La posibilidad más real de que exista de que una empresa vaya a un ERE es que las empresas posiblemente ya hayan entrado descapitalizadas en este periodo de crisis y le cueste mucho más recuperar la actividad. Pero lo que tenemos que hacer, insisto en la idea, hasta de forma personalizada, asesorarle de cuál es la situación, cuáles son aquellas herramientas de las que dispone
para poder innovarse, de poder capitalizarse e intentar que no caiga la empresa en un expediente de regulación con carácter extintivo. Pero de momento tenemos datos sobre eso. Soy consciente de que existe temores, de que existe muchísima incertidumbre y lo que tenemos que hacer es trabajar de forma directa para evitar, en la medida de lo posible, avanzar hacia expedientes de regulación de empleo de carácter extintivo. No, se lo digo porque, bueno, yo no sé, pero es para preocupar porque nosotros no partíamos de cero, señor Santana. Ya teníamos 220.000 desempleados cuando empezó esta crisis, ¿no? Que se han ido aumentando, que en este momento están llegando casi a los 270.000 y que hay mucha gente que habla de que podemos llegar a unos niveles de paro que esto sería casi imposible de sostener, en torno al 35%. ¿Tan grave lo ve usted? Lo digo porque usted además ha estado en los dos lados y supongo que en este aspecto tiene más de sindicalista que de político. Yo insisto en la idea de que con la intensidad de esta crisis, con esta crisis que es inédita, es imposible hacer una previsión correcta. Hay que ir viendo dato por dato. Posiblemente el dato del paro de este mes que termine puede dar unos datos que sean mejores que los datos del paro anterior y los datos del paro de agosto posiblemente den datos que los datos de los meses anteriores, pero serán datos provisionales, datos estacionales, en tanto en cuanto no tengamos el horizonte claro de cómo se va a recuperar la actividad económica de las islas. Empezamos a ver un cierto horizonte económico presupuestario que nos empiezan a mostrar que podemos ya empezar a elaborar la estrategia a través de la inversión pública, del gasto público, que pudiera acompasar los ritmos para que no nos lleven a las previsiones iniciales que han vertido los diferentes informes y que nos sitúan en una situación de paro, incluso en algunos de los casos por encima del 30%, los más moderados en torno al 27%. En cualquier caso son datos malos, pero tenemos que ir trabajando, permítame la expresión, partido a partido y con toda la prudencia del mundo. A mí me gusta siempre lanzar, porque en el marco de la seguridad jurídica y de la seguridad de las empresas, mensajes de confianza que den también confianza empresarial. Trabajar es para que esa confianza empresarial vea, perciba que estamos haciendo la tarea para intentar acompañarlo durante este recorrido y cuando llegue el momento idóneo, cuando la actividad económica lo permita y cuando las previsiones futuras sean mucho más fiables, procurar que no caiga el empleo a los ritmos que está cayendo. Yo intuyo que no va a seguir cayendo a los ritmos que hemos visto en estos últimos meses, siempre y cuando no caigamos en una situación en la que el virus nos provoque un confinamiento al mismo nivel que lo hemos vivido, porque entonces sí la situación ya sería pues muy calamitosa y posiblemente no levantaríamos cabeza en años. Esta es una crisis coyuntural, no va a ser una crisis en el tiempo tan larga como la del 2008 y lo que hay que trabajar para que esos tiempos previsibles que se han marcado, intentar reducirlos de la mejor manera posible. Sí, en eso parece que coincide todo el mundo, don Gustavo, en el sentido de que si hay un segundo repunte puede ser fatal, pero claro, todo el mundo habla de que lo va a ver y que va a ser octubre y que a partir de ahí hablaremos, pero hay empresas incluso que se han marcado ese mes, octubre, para abrir. La gran mayoría de los grandes hoteles se han marcado octubre como fecha de apertura, pues qué les digo yo, los parques temáticos que tenemos en las islas también, es decir, ahí mucha incertidumbre. Por un lado se habla de abrir en octubre y por otra parte lo que nos puede caer. ¿Ustedes están preparando ese escenario en el gobierno por si acaso sucede una cosa o la otra? Nosotros estamos preparando el que las herramientas que están dando soporte a que estas empresas y los trabajadores que están y que forman parte de estas empresas puedan tener cierta tranquilidad durante todo este tiempo, y es que los expedientes de regulación de empleo de causa de fuerza mayor o los expedientes de regulación de empleo por causas ordinarias sigan siendo el colchón, además no le provoque a las empresas
un gasto en el que al final no puedan soportar y tengan que ir a cerrar sus empresas. El 30 de septiembre es una fecha clave. Nosotros entendemos que antes del 30 de septiembre, con tiempo más que suficiente y para que las empresas puedan prever la situación en la que se enfrentan en los próximos meses, si no hay una recuperación cierta de estas actividades, tengan ya una resolución del Gobierno de España en torno a qué tipo de expedientes de regulación de empleo vamos a tener y cómo va a producirse esa transición para que puedan acomodar sus previsiones empresariales. Y lo mismo con los trabajadores, porque estarían cubiertas sus prestaciones por desempleo y pudieran tener un nivel de renta para permitir ir toreando esta crisis, porque el tener renta también es un elemento fundamental para que el factor consumo del consumo interno de nuestro territorio también mantenga esta actividad económica. Lo estamos viviendo con el comportamiento de este primer mes de julio, en donde el sector turístico, el sector hotelero, quien está tirando pues es de la actividad interna, del turismo peninsular, del turismo canario, para que nos ayude a transitar entre todos este periodo de crisis. Insisto en la idea de que tenemos que ir caminando poco a poco y optimista después del acuerdo que se ha marcado ayer desde el ámbito europeo. Ahora toca trabajar los presupuestos estatales y toca trabajar los presupuestos autonómicos para intentar, desde las instituciones públicas, dar soporte a esta situación y minorar en la medida que se pueda una situación de crisis para las empresas y para los trabajadores. Sí, todo el mundo confía también en que el dinero que venga de Europa nos ayude a paliar todo esto, ¿no? Como usted acaba de decir, de alguna manera. Usted ha estado en los dos lados. Usted ha sido sindicalista y ahora está como cargo político, como viceconsejero. Eh, ¿Hay mucha diferencia? ¿Ha notado la diferencia? ¿Tiene discusiones consigo mismo, Gustavo? Yo creo que el paso de la gestión por una organización tan relevante como una organización sindical más representativa en Canarias y la carga de trabajo que suponía estar al frente de ella, porque ya nos tocó vivir la crisis anterior, es un aval para soportar la responsabilidad y la carga de trabajo actual. Cuando a nosotros nos preguntan, porque el director general de trabajo también viene del mundo sindical, es abogado de la Unión General de Trabajadores, y estamos acostumbrados a esta carga de trabajo y la llevamos bien. Afrontamos la crisis con prudencia, sabiendo perfectamente en el escenario en el que nos movemos. Yo dije en su momento, porque se cuestionó que cómo verían los empresarios una situación en la que el viceconsejero de empleo viniera del mundo sindical, y yo comenté que era una garantía por esto que estoy diciendo ahora mismo. Hemos tenido la capacidad de anticiparnos a cómo tramitar los expedientes de regulación de empleo, porque sabemos cómo funcionan los expedientes de regulación de empleo y sabíamos a ciencia cierta las limitaciones jurídicas y administrativas que teníamos a la hora de tramitar un expediente de regulación de empleo. Y lo primero que hicimos fue marcar un criterio incluso antes de que llegara el primer Real Decreto sobre los expedientes de regulación de causa de fuerza mayor, porque ya se nos venía tanteando y veníamos tanteando desde el mundo empresarial, desde el mundo sindical, las dificultades que íbamos a avanzar cuando se pusiera en marcha el decreto de estado de alarma. Y se lo transmitimos al presidente, y el presidente lo transmitió al presidente del gobierno de España para poder sortear los expedientes de regulación de empleo de causa de fuerza mayor, a sabiendas que nos iba a venir una avalancha, que después esa avalancha superó todas las previsiones que nosotros teníamos, y era que para poder tramitarlos y dar garantía jurídica a las empresas, el silencio por parte de la autoridad laboral fuera un silencio positivo, en el caso de que no llegáramos a tramitar de regulación de empleo, y que el informe de la inspección de trabajo fuera un informe potestativo. Por lo tanto, estos dos elementos que parecían poca cosa tuvieron un peso muy importante para nosotros marcar un criterio en la autoridad laboral y tramitar los más de 30.000 ERTE de causas de fuerza mayor en tiempo y forma, dando una garantía jurídica a empresas y trabajadores que hoy nos da una tranquilidad superior al de muchísimas otras comunidades autónomas que no cumplieron los plazos. Y después, con otro de los reales decretos, el 18
2020, que se habla poco de esto, porque escuchamos hablar de regulación de empleo en el ámbito político, en los parlamentos, y en muchas ocasiones no se sabe, cuando decimos hasta el 31 de diciembre, perfecto, pero hasta el 31 de diciembre, pero ¿en qué condiciones? Y muchas veces escuchamos hablar de esto y quienes hablan no saben cuáles son las condiciones. Tuvimos que hacer un trabajo de fondo para que, ejemplo, después del 18/2020, el Real Decreto, los ERTE, el Ministerio de Seguridad Social los tuviera en cuenta y el Ministerio de Trabajo por centros de trabajo y no por empresas. Esto fue un avance sustancial porque aunque la norma era positiva en términos de exoneración de cuotas para estimular la salida, la desafección de trabajadores de los ERTE, no permitía, según la naturaleza de nuestras empresas en Canarias, que los empresarios se aventuraran a abrir un hotel, por poner un ejemplo, porque tenía consecuencias en toda la cadena hotelera o en los Ujú. diferentes centros de trabajo puestos en cada una de las islas. Conseguimos que al final se hiciera ese reconocimiento de una manera, permíteme la expresión, sorda, de que se tuviera esa consideración por centros de trabajo y no por empresas, o que se pudieran desafectar para tareas preparatorias de las empresas en tanto en cuanto no abrieran, para que, vuelvo a poner un ejemplo concreto, los servicios técnicos de jardinería, de tramitación de nóminas, pudieran ser desafectados de las empresas sin que las empresas se interpretara que pasaban de la fuerza mayor a un ERTE normal, ¿no? Y esto lo hemos hecho porque los que venimos del mundillo sindical, estoy seguro que también si hubiera sido viceconsejero de empleo, director general de trabajo, quienes estuvieran al cargo de las confederaciones empresariales y estuvieran familiarizados con esto, hubieran actuado igual, pero notaba la capacidad de saber el terreno en donde nos movíamos. Y casualmente, que no sabíamos que esta crisis iba a llegar, pues ha sido una garantía para los sindicatos que quienes estamos al frente de esto conozcamos el terreno y podamos en esta primera fase haber dotado de esa garantía jurídica, y ahora lo que queda es dotar de la confianza suficiente al mundo empresarial y a los sindicatos para, a través de la negociación colectiva y del diálogo social, ver también cómo Bien. podemos ir recuperando la actividad de las empresas sin ir a eso que comentábamos antes, que era expedientes de regulación de empleo con carácter extintivo. Esperemos que sea así. ¿Es más fácil ser viceconsejero que sindicalista o a la inversa? Yo creo que ni una cosa ni la otra, una responsabilidad absoluta a sabiendas que tenemos que gestionar esta situación, pero sin lugar a duda con un espíritu que es la formación que llevo dentro, que es 10 años de gestión en un sindicato tan relevante y con la preocupación de cómo afecta esta crisis no solo a las empresas, sino también y sobre todo a los trabajadores. Y respondiéndote a la primera pregunta, sin perder el objetivo que hay que dar un salto en el marco de las relaciones laborales para avanzar hacia mayores cotas de dignidad en el empleo. Y esa es la tarea. Aunque se retrase un poco, no vamos a perder los objetivos y vamos a seguir trabajando para ello. Claro, pero no es lo mismo, porque fíjese que se había planteado incluso hasta la reforma, la reforma laboral que fuera cambiada en alguno de sus aspectos, e incluso derogada, y eso ya no va a ser posible, y menos después de este acuerdo en Europa, donde parece que las perras las han dado, pero con condiciones, y sobre todo, entre esas condiciones me da que no se va a poder cambiar nada de la reforma laboral. Pero la reforma laboral ya se ha ido cambiando. Lo que pasa es que no hay gente a lo mejor que no lo percibe. Cuando hacemos un cambio sobre los ERTE de causa de fuerza mayor o la exoneración de cuotas en los ERTE de top, los ERTE por causas ordinarias, es una modificación de la reforma laboral, es un cambio normativo. Cuando se produce el cambio normativo para derogar los despidos por las bajas médicas, se está produciendo una modificación de la reforma laboral. Hay aspectos que ya están negociados en el ámbito de los sindicatos y las patronales, el diálogo social, como es recuperar la prevalencia de los convenios colectivos o la ultraactividad de los convenios. Incluso la Mm. modificación del artículo 42 en relación a las subcontratas para que cumplan los convenios de referencia en relación a las contratas principales. Por lo tanto, hay cosas que ya están acordadas y se están dando. Lo que pasa es que son modificaciones sustanciales
que no se llaman derogación de la reforma laboral, pero ya se han venido produciendo y se están produciendo. Otra cosa bien diferente es cómo se conceptualiza políticamente. Hay retos encima de la mesa. El teletrabajo es uno de ellos, regular el teletrabajo, porque el Estatuto de los Trabajadores, y se va a producir, es decir, se está negociando ya. El Estatuto de los Trabajadores lo único que reconoce es el trabajo a distancia, pero no reconoce el teletrabajo. Y se va a producir un cambio normativo respecto a eso. Hay que producir cambios normativos en relación a los nuevos modelos de contratación que se van a producir, porque ya hay algunos contratos de la reforma laboral, como el contrato de emprendedores y aprendizaje, que está prácticamente derogado, no ha servido para nada. Hay que ver eso y se tendrá que debatir. Y esos son cambios normativos, al igual que ver cómo encajamos una serie de cambios normativos también en relación a la nueva digitalización de la economía y los retos que tenemos encima de la mesa, porque ya Europa también con el acuerdo de ayer. Por lo tanto, no se llamará derogación de la reforma laboral, pero sí modificación sustancial de las condiciones de trabajo del actual Estatuto de los Trabajadores, que algunos de ellos ya se están produciendo. Bien, pues como habrá tiempo de ver todo eso y de analizar esos cambios, le emplazo, señor viceconsejero, a que podamos tener otro encuentro aquí en Tiempo de Canarias. Muchas gracias por este tiempo y sobre todo por las respuestas que hemos ido obteniendo. Muchas gracias a usted. Un abrazo y buenos días. Venga, Pepe.